Bienvenidos a Noches Aterradoras, donde las historias más inquietantes y paranormales cobran vida. Hoy les traemos una historia escalofriante, dividida en dos partes, donde una simple caja de música se convierte en el epicentro de una maldición que atormenta a cualquiera que la posea. Primero, conoceremos a una familia que al traer esta caja a su hogar, desata una serie de fenómenos paranormales que los lleva al borde del terror. Y en la segunda parte, veremos cómo otra familia encuentra la caja en el cementerio sin saber que están a punto de enfrentarse al mismo horror. Prepárate para conocer el misterio de la caja musical y su continuación, el retorno de la caja musical. Apaga las luces, ajusta el volumen y déjate llevar por el terror. Primer relato: el misterio de la caja musical. Me mudé a la casa de mis sueños con mi esposa, Elena, y nuestros dos hijos, Sofía y Diego. Era un hogar perfecto, una casa antigua, con detalles de madera tallada, pisos crujientes y un jardín amplio. Estábamos emocionados por comenzar esta nueva etapa de nuestras vidas, dejando atrás la antigua vida y el estrés que venía con ella. Sin embargo, lo que no sabíamos era que habíamos abierto las puertas a algo mucho más oscuro de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. Todo empezó un sábado, cuando decidimos explorar un mercado de pulgas en las afueras de la ciudad. Teníamos la esperanza de encontrar algo interesante para decorar la casa y darle un toque más personal. Entre mesas llenas de trastos viejos y muebles desvencijados, algo captó mi atención: una pequeña caja de música con un tallado intrincado de rosas y hojas marchitas. La madera estaba desgastada, pero aún conservaba un aire elegante, casi majestuoso. Me acerqué y sentí una atracción inexplicable hacia ella, como si la caja me estuviera llamando. El vendedor, un hombre mayor con una expresión vacía, se mostró renuente a venderla, pero finalmente accedió por una cantidad mínima. Cuando la llevé a casa, no sabía que había traído algo más que un simple objeto. La primera noche, la caja de música comenzó a sonar por sí sola. La melodía era suave pero inquietante, una canción que resonaba en la quietud de la noche, incluso cuando no estaba abierta. Al principio, pensé que era un mecanismo viejo que se había activado, pero esa explicación no bastó cuando los eventos paranormales se intensificaron. Cada mañana encontraba la caja en lugares distintos. La colocaba en la repisa de la sala, pero al despertar la encontraba en la cocina o en la mesa del comedor, como si hubiera estado moviéndose por la casa. Los espejos comenzaron a reflejar sombras oscuras que no correspondían con nuestras figuras. Una noche, mientras me cepillaba los dientes, vi a alguien más detrás de mí, una figura borrosa, de ojos vacíos, que desapareció en un parpadeo. Elena, que siempre había sido escéptica de lo paranormal, empezó a despertar a las 3 de la madrugada, sintiendo un peso sobre su pecho y escuchando susurros en el oído, palabras ininteligibles que se desvanecían cuando encendía la luz. Los niños no estaban a salvo de la influencia de la caja. Sofía se volvió cada vez más reservada y comenzó a pasar largas horas en su habitación, murmurando en voz baja como si hablara con alguien. Una noche la encontré sentada en su cama, con la mirada fija en la pared. Le pregunté qué hacía y me dijo que estaba hablando con la señora de las sombras, una figura que, según ella, salía de la caja de música. Diego, por su parte, empezó a tener episodios de sonambulismo. Lo encontrábamos caminando por la casa en plena noche, balbuceando palabras sin sentido y que ninguno de nosotros entendía a qué se referían. Los días se volvieron una espiral de sucesos aterradores.
Las puertas se cerraban y abrían solas, los objetos caían de las mesas y las luces parpadeaban incesantemente. Un día, mientras trabajaba en el estudio, escuché a alguien tararear la melodía de la caja. Creí que era Elena, pero cuando me asomé, vi que estaba sola, con los audífonos puestos. Los tarareos se volvieron risas susurradas que se filtraban por las paredes, burlonas y heladas. Las sombras también empezaron a manifestarse más seguido. Una tarde, mientras Diego jugaba en el jardín, me llamó gritando, diciendo que alguien lo estaba observando desde la ventana de su habitación. Corrí a ver, pero no había nadie. Sin embargo, la sensación de ser vigilado era constante. Sentíamos ojos invisibles sobre nosotros, siguiéndonos a cada paso. En las noches, Elena y yo escuchábamos pasos lentos y pesados en el techo, como si algo o alguien estuviera caminando por el tejado. Revisé varias veces, pero nunca encontré nada que explicara esos sonidos. Lo peor fue cuando las apariciones se hicieron físicas. Una noche, Diego despertó gritando que una mano fría había salido de debajo de su cama y le había sujetado el pie. Corrí a su habitación y lo encontré temblando, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Revisé debajo de la cama, encontrando solo oscuridad. A partir de esa noche, los niños se negaron a dormir solos y la caja de música parecía tocarse con más frecuencia, como si celebrara nuestro miedo. Empezamos a notar que los relojes de la casa se detenían siempre a las 3 de la madrugada, la misma hora en la que Elena sentía el peso en el pecho y Sofía decía ver figuras oscuras a los pies de su cama. En una ocasión, todos despertamos con la misma pesadilla, un sueño en el que estábamos atrapados dentro de la caja de música, rodeados de paredes de madera que se estrechaban, aplastándonos lentamente mientras la melodía seguía sonando sin cesar. Intenté deshacerme de la caja en varias ocasiones. La arrojé a la basura, la dejé en la calle e incluso intenté quemarla, pero siempre volvía a aparecer, intacta, en la repisa de la sala o en la mesa del comedor. Era como si la caja tuviera un vínculo inquebrantable con nosotros, negándose a irse. Cada vez que reaparecía, la actividad paranormal se intensificaba, como si la caja estuviera castigándonos por intentar deshacernos de ella. Elena comenzó a perder peso y a enfermarse. Su piel estaba pálida y ojerosa y decía sentir una presencia constante a su lado, siguiéndola a cada rincón de la casa. Sofía y Diego se volvieron más retraídos y agresivos. Ya no eran los mismos niños que conocíamos. Sofía pintaba figuras oscuras en sus cuadernos, seres sin rostro que la rodeaban mientras dormía. Diego hablaba con un amigo imaginario al que llamaba el hombre sin cara, quien, según él, vivía dentro de la caja de música y le pedía cosas terribles. Una tarde, mientras limpiaba el sótano, encontré fotos de mi familia esparcidas por el suelo, todas con nuestros rostros tachados y la melodía de la caja resonando débilmente desde la oscuridad. Nadie sabía cómo esas fotos habían llegado ahí. Era como si la casa misma se estuviera rebelando contra nosotros. Los espejos comenzaron a romperse sin razón y un olor a podredumbre se instaló en la casa, especialmente alrededor de la caja, que parecía absorber la luz y la vida de todo a su alrededor. Elena tuvo un colapso nervioso una noche cuando, al abrir la puerta de nuestra habitación, encontró a una figura oscura sentada en la cama, observándola con ojos brillantes. La figura desapareció en un parpadeo, pero Elena quedó paralizada de miedo.
Aquella fue la gota que colmó el vaso. Decidí que debíamos hacer algo antes de que la situación empeorara. Llevé la caja de música a un exorcista, un hombre mayor conocido por ayudar en casos de actividad paranormal. Cuando vio la caja, se negó a tocarla. Me dijo que ese objeto no solo estaba maldito, era un conducto, una puerta entre nuestro mundo y algo mucho más siniestro. Su consejo fue claro: debía enterrarla en un cementerio y nunca volver a acercarme a ella. Así que un día, con un miedo inmenso, llevé la caja a un viejo cementerio. Caminé entre las tumbas con la sensación de ser observado, y cada paso se sentía más pesado que el anterior. Cavé un hoyo y coloqué la caja dentro, rezando para que todo terminara ahí. Pero al estar enterrándola, la caja tocó su melodía, y la melodía se detuvo cuando la tierra cubrió el último pedazo de madera, dejando un silencio sepulcral. Al regresar a casa, sentí que una carga inmensa se había levantado de mis hombros. La atmósfera se alivió, y por primera vez en meses, la casa se sintió como un hogar nuevamente. Elena comenzó a recuperarse. Sofía y Diego dejaron de hablar de sombras y hombres sin cara, y el terror que nos había consumido se desvaneció lentamente. Pero aún así, a veces, en el silencio de la noche, creo escuchar la tenue y distante melodía de la caja. No sé si es mi mente jugándome una mala pasada, o si la maldición sigue latente, esperando su momento para regresar. Segundo relato: el retorno de la caja musical. No pensé que una visita al cementerio cambiaría mi vida y la de mi familia de una manera tan drástica. Me llamo Luis y vivo con mi esposa Carolina y nuestros 3 hijos: Adrián, de 15 años, Valeria, de 12, y el pequeño Martín, de 7. Aquella tarde fuimos al cementerio para visitar la tumba de mis padres. Era algo que solíamos hacer cada año, un ritual que nos unía como familia, recordando y honrando a quienes ya no estaban con nosotros. Mientras caminábamos entre las viejas tumbas, algo llamó mi atención cerca de un álamo que parecía más muerto que vivo. Entre las raíces expuestas y la tierra removida, vi una caja de música antigua, casi oculta entre las hojas y la tierra. Tenía un diseño hermoso, con rosas talladas en la madera oscura. No pude evitar recogerla. Había algo fascinante en ella, un aire de antigüedad y misterio que me atrapó al instante. Pensé que sería un buen adorno para la casa, un detalle que le daría ese toque vintage que tanto le gustaba a Carolina. Al llegar a casa, limpié la caja con cuidado y la coloqué sobre la chimenea. Desde el momento en que entró en nuestra casa, la atmósfera pareció cambiar, pero al principio lo atribuí al cansancio del día. Esa misma noche, mientras cenábamos, la caja comenzó a tocar una melodía suave, aunque nadie la había abierto. La música era melancólica y perturbadora al mismo tiempo, como un lamento lejano. A Carolina no le gustó, me dijo que le daba mala espina, pero yo insistí en que era un simple objeto viejo, sin importancia. Sin embargo, los primeros signos de que algo no estaba bien aparecieron casi de inmediato. Adrián, nuestro hijo mayor, fue el primero en notar algo extraño. Una noche, mientras jugaba en su habitación, me llamó aterrorizado, diciendo que había visto una sombra en el pasillo. Revisé, pero no encontré nada. Le dije que solo había sido un reflejo, pero en el fondo comencé a sentir un escalofrío que no podía sacudirme. No era la única vez que veía esa sombra. Pronto, todos comenzamos a verla en diferentes partes de la casa. Era como si algo oscuro y delgado nos acechara,
siempre al límite de nuestra visión. El comportamiento de Valeria también empezó a cambiar. Normalmente alegre y habladora, comenzó a aislarse en su cuarto y a pasar mucho tiempo dibujando en sus cuadernos. Un día vi uno de sus dibujos y sentí un escalofrío. Había dibujado una figura sin rostro, delgada y envuelta en sombras, similar a las que Adrián había descrito. Cuando le pregunté quién era, solo respondió que era la amiga de la caja, una respuesta que me dejó helado. Los fenómenos paranormales se intensificaron, las luces parpadeaban sin razón y un frío inexplicable invadía la casa, especialmente en la sala donde estaba la caja de música. Carolina empezó a escuchar voces en la cocina, susurros que parecían salir de los rincones más oscuros. Una noche la encontré paralizada frente a la caja, incapaz de moverse, con los ojos llenos de terror. Dijo que había sentido como si alguien la estuviera observando, una presencia que la paralizaba. Intenté consolarla, pero yo mismo estaba aterrorizado. Martín, nuestro hijo menor, comenzó a hablar solo. Decía que jugaba con su nuevo amigo, pero cuando le preguntábamos quién era, simplemente señalaba hacia la caja. Las noches se volvieron interminables. Escuchábamos pasos que resonaban en los pasillos, puertas que se abrían y cerraban solas, y la melodía de la caja se repetía constantemente, incluso cuando la cerrábamos. A veces, la melodía se detenía abruptamente, solo para reiniciarse minutos después, como si algo estuviera manipulando el mecanismo desde dentro. Un día, encontramos a Adrián dormido en la sala, justo frente a la caja, con la melodía resonando suavemente. Al despertarlo, nos dijo que había tenido una pesadilla. Soñó que estaba atrapado dentro de la caja, rodeado de sombras que lo susurraban su nombre. Carolina y yo empezamos a tener las mismas pesadillas. Nos sentíamos atrapados, sofocados, mientras la melodía seguía sonando incesantemente. Los espejos de la casa comenzaron a mostrar reflejos distorsionados. Un día, mientras me afeitaba, vi a una figura oscura parada detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. Los reflejos se volvieron más siniestros con el tiempo. Era como si algo nos estuviera observando desde el otro lado, burlándose de nosotros. El colmo fue cuando una noche, mientras cenábamos, todos los platos se cayeron al suelo al mismo tiempo, como si una fuerza invisible los hubiera arrojado. La caja de música, que estaba sobre la chimenea, comenzó a tocar su melodía, pero esta vez sonaba distorsionada, como si alguien la estuviera tocando desde las profundidades del abismo. Carolina rompió a llorar y me rogó que nos deshiciéramos de la caja. No podíamos seguir viviendo así. Nuestra casa, que antes era un refugio, se había convertido en un lugar de pesadillas. Decidí investigar el origen de la caja llevándola con un exorcista. Descubrí que el hombre conocía la caja y me contó que había pertenecido a una familia que también había sido víctima de extraños sucesos y que al parecer se habían deshecho de ella enterrándola en el cementerio. Supe entonces que no éramos los primeros en sufrir la maldición de la caja y entendí que nunca debía haberla traído a nuestro hogar. Ese mismo día tomé la caja y volví al cementerio. El camino me pareció más solitario que nunca. Llegué al mismo álamo donde la había encontrado y cavé un hoyo profundo. Mientras la tierra caía sobre la caja, sentí como si una carga inmensa se aliviara de mis hombros, pero la caja empezó a tocar su melodía. La melodía se detuvo de golpe al terminar de enterrarla. Regresé a casa con las manos sucias. Por primera vez en semanas, la casa se sintió tranquila, libre de esa opresión constante. Los niños volvieron a ser ellos mismos. Valeria dejó de dibujar figuras siniestras
Adrián ya no veía sombras en los pasillos y Martín olvidó a su amigo invisible. Carolina recuperó el color en su rostro y yo, aunque aún tenía pesadillas ocasionales, sabía que habíamos logrado librarnos de algo maligno. Sin embargo, sé que la caja sigue ahí, bajo el álamo del cementerio, esperando que alguien más caiga en su trampa. No puedo evitar pensar que tarde o temprano volverá a resurgir, trayendo consigo su maldición y su melodía maldita, lista para atrapar a su próxima víctima. Y así concluye esta inquietante historia. La caja de música sigue ahí, esperando a su próxima víctima. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte a Noches Aterradoras y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros relatos. Comparte esta historia con quien creas que se atrevería a enfrentarse a la caja maldita. Y recuerda, no importa cuán lejos creas estar del peligro, a veces lo más aterrador está más cerca de lo que imaginas. Hasta la próxima noche aterradora.